Colosenses 3:5 dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Padre, conscientes de nuestra necesidad de ti, venimos ante tu presencia, rogándote, oh Dios, que tú nos asistas, tanto los que escuchan como quien ha de traer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibir esta palabra en nuestras mentes y corazones. Señor, que no nos distraigamos y tú nos des de tu gozo, Señor, al escuchar tu palabra, nos des un corazón humilde. Oh Señor, que no nos resistamos. Habla nuestras conciencias y pongamos en práctica tu palabra, Señor. Para el avance de tu reino y la gloria de tu nombre te lo pedimos, por Cristo nuestro Salvador. Amén, Padre. No nos gustan las órdenes, ¿verdad? Los mandatos. ¿A quién le gusta? A nadie le gustan las órdenes. Hermanos, tenemos que reconocer esto, sí, aún nosotros también, creyentes, no nos gustan las órdenes. En todos los seres humanos hay una patológica animadversión hacia los mandatos. Y los niños dirán, ¿qué palabra acaba de decir el pastor más rara? Esto simplemente significa que no nos gustan que nos den órdenes. No nos gusta que nos den órdenes. Por naturaleza preferimos hacer lo que nosotros queramos. Pues bien, en el pasaje que vamos a considerar hoy, dentro de la serie en la Epístola a los Colosenses, la primera palabra del primer versículo que vamos a ver comienza con una orden. Dice, haced. Sea lo que sea que tengamos que hacer, lo que está claro es que es una orden, un mandato. No es una opción, es algo que tenemos que hacer. Pero antes de entrar de lleno en el tema, voy a recordar muy brevemente lo que vimos en el sermón anterior, donde consideramos el tema, basado en los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses: buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Vimos en primer lugar quiénes son los que pueden buscar las cosas de arriba. En segundo lugar, qué son las cosas de arriba. En tercer lugar, vimos que tenemos que buscar o poner la mira en las cosas de arriba. Y en cuarto y último lugar, vimos qué nos espera si buscamos las cosas de arriba. En este mensaje, basándonos en el versículo que hemos leído al principio, en Colosenses capítulo 3, versículo 5, vamos a considerar en primer lugar a quiénes se está dirigiendo Pablo en este versículo. Esta puede parecer una pregunta de perogrullo, es decir, pareciera no ser necesario plantearla porque su respuesta es bastante evidente. No obstante, creo que es necesario recordar, tener bien claro a quiénes se está dirigiendo aquí el apóstol Pablo cuando dice, haced morir. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que nadie sea llevado a confusión o engaño. Bueno, haced morir, pues esos serán otros los que tengan que hacerlo. O una élite en la iglesia, o los que se porten muy mal, o los incrédulos. No, vamos a tener claro a quiénes se está dirigiendo. En el versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pregunto, ¿de qué personas Cristo es vida? Dice, cuando Cristo vuestra vida. ¿De qué personas Cristo es vida? ¿Quiénes serán manifestados con Cristo en gloria? ¿Quiénes? Los creyentes. Los creyentes. Los que verdaderamente han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador son los que tienen vida eterna y estarán con Cristo para siempre. Pues bien, justo después, en el versículo 5, comienza diciendo, haced morir pues lo terrenal en vosotros.
Es evidente entonces que aquí se está dirigiendo a los verdaderos creyentes, a todos los verdaderos creyentes. No se dirige a los incrédulos, ni tampoco a un pequeño grupo dentro de la iglesia. Hermanos, se dirige a ti y a mí. A todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios. Somos tú y yo, querido hermano, los que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Tú y yo. Por cierto, lo terrenal está claro que se refiere al pecado, porque la lista que da a continuación son pecados. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etc. Cuando habla de lo terrenal se refiere al pecado. Así que está diciendo, haced morir pues el pecado o los pecados en vosotros. Pero ahora, en segundo lugar, podríamos preguntarnos, ¿por qué el apóstol nos trae este mandato de hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Por qué el apóstol trae este mandato a los creyentes, a todos los creyentes, de hacer morir lo terrenal en nosotros? Es importante que respondamos a esta pregunta porque hay algunos por ahí fuera que dicen ser cristianos que enseñan que los creyentes ya no tienen que hacer morir nada en ellos. Estos falsos maestros niegan la doctrina del pecado remanente y dicen, Cristo ya ha muerto por nosotros. Él es nuestra vida. Ya hemos muerto al pecado, como vimos en Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto. ¿Ves? Habéis muerto al pecado. Entonces nosotros no tenemos que mortificar nada en nuestros corazones. Debemos dejar que Cristo viva por nosotros. No tenemos por qué arrepentirnos de nuestros pecados. Uy, hay algunos que enseñan esto. Estos falsos maestros no entienden el significado de Colosenses 3:3. Ahí no se refiere a que el pecado está completamente muerto en nosotros, no. Ahí dice que nosotros hemos muerto al pecado, es distinto. Es decir, que ya no somos esclavos del mismo, ya no le servimos, ahora queremos servir a nuestro Salvador. Esos falsos maestros también malinterpretan Gálatas 2:20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ver, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, pues tú tranquilo. No te preocupes, no tienes que hacer morir nada en tu vida cristiana. Este versículo de Gálatas 2:20 no está enseñando que nosotros ya no tenemos que esforzarnos por vivir la vida cristiana y que por tanto no tengo que hacer morir nada en mi corazón. No. Este texto nos enseña que ya no vivo conforme a mi yo, pensando solo en mis propios deseos. Ya no vivo yo, pensando en mí mismo, conforme a lo que yo quiero, a lo que yo deseo. Ahora vivimos para Cristo, guiados por Cristo, para hacer la voluntad de Cristo, el cual mora en nosotros por su Santo Espíritu. Y el Señor Jesucristo mismo nos manda, entre otras cosas, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos trae esta orden? Porque todavía existe un resto de pecado en el creyente. Y hermanos, vamos a dedicarle tiempo a esto, porque es importante tenerlo bien claro y para no malinterpretar los versículos que vienen después, que lo veremos en siguientes sermones. Pablo nos trae esta orden porque todavía existe un resto o remanente de pecado en todo verdadero creyente. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. En vosotros. Si no hubiera nada terrenal en el creyente, o sea, ningún pecado en el creyente, si ahora mismo no tuviéramos pecado, entonces no tendría ningún sentido esta orden.
Pablo, ¿pero tú qué estás diciendo? Lo terrenal en vosotros. Pero bueno, ¿a quién te estás dirigiendo? ¿A mí? Pues si yo no tengo pecado. ¿Qué pecado voy a hacer morir si yo ya no tengo pecado, Pablo? No, pero lo que enseña claramente toda la Escritura y lo que nos muestra la realidad es que todavía queda un resto o remanente de pecado en todo hijo de Dios. Lo vemos en toda la Biblia, por ejemplo, en los pecados que cometieron verdaderos creyentes, como Abraham, David o Job. Aún del gran Elías se dice, en Santiago 5:17, que era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías, el gran Elías, era verdadero creyente, ¿no? Pues dice, hombre sujeto a pasiones. El mismo apóstol Pablo nos revela sus luchas internas como creyente, sus luchas contra el pecado. Dice en Romanos 7, versículos 18 al 25, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, dice el apóstol. Claro, algunos interpretan esto y dicen, no, es que aquí está hablando de cuando no era creyente. Está contando su vida, de antes de ser creyente. No. No dice el pecado que moraba en mí. Moraba, pasado, no, dice el pecado que mora en mí, ahora. Así que queriendo yo hacer el bien, ¿quiénes quieren hacer el bien? Aquellos en los que el Espíritu Santo está morando en sus corazones. Aquellos que el Señor guía por su Santo Espíritu para que hagan el bien. O sea, los creyentes. Los creyentes quieren hacer el bien. Pablo era creyente. Está hablando aquí de su experiencia como creyente. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, el pecado que mora en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, el pecado que está en mis miembros. Por cierto, cuando dice el pecado que está en mi carne o mis miembros, no es... También hay algunos que piensan esto, ¿no? Bueno, el pecado que está en mi cuerpo físico, en mi carne, por mi debilidad, y es el cuerpo, ¿no? Es la carne, después está mi alma, ¿no? Que ya va por otro lado, ¿no? Y ahí no hay pecado, ¿no? Pero el cuerpo... ¿Qué distinción es esta? Esto no es lo que enseña la Biblia. Somos un ser, sí, cuerpo y alma, pero un ser. Aquí se está refiriendo el apóstol a él mismo, todo su ser, que hay un resto de pecado en él. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, pero ese pecado que mora en él no es que esté en su cuerpo y ya el resto está limpio. No, es en su ser. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, con esa parte o ese resto de pecado que había en él, le llevaba a pecar. Pero el apóstol era responsable por su pecado. Y aquí está mostrando claramente ese pecado remanente que había en él y que está en todo verdadero creyente. Dice también la Biblia en Eclesiastés 7:20, de forma explícita, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Nunca peque. ¿Hay alguno que nunca peca? ¿Tú lo has conocido? Yo no he conocido a nadie así. El único hombre que también era Dios, que no pecó, fue el Señor Jesucristo.
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Así que la palabra de Dios nos enseña claramente la doctrina del pecado remanente. Y cualquiera de nosotros que en verdad haya entregado su vida a Cristo sabrá por propia experiencia que esta doctrina es verdad, que todavía hay pecado en nuestros corazones. Entonces, pregunto de nuevo por qué Pablo da ese mandato de hacer morir lo terrenal en nosotros. Respuesta, porque hay un resto de pecado en nosotros. Y este pecado remanente siempre, subrayo esto, siempre estará con nosotros en esta vida. Por eso en Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Nuevamente, no se está refiriendo aquí a la carne física, al cuerpo, a mi carne, ¿no? No. Se está refiriendo a esa naturaleza corrupta, pecaminosa, que aún queda en nosotros, en todo verdadero creyente. El del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No dice, el deseo de la carne suele ser contra el Espíritu y viceversa. No. El deseo de uno es continuamente contra el del otro. Y termina diciendo, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Claro, sois creyentes y queréis obedecer a vuestro Salvador, queréis obedecer al Señor. Pero hay esta oposición en vuestro ser por causa de ese pecado que hay en vosotros. La Biblia no solo nos enseña la existencia del pecado remanente en nosotros, sino su permanencia a lo largo de toda nuestra vida. Hermanos, hasta el día en que estemos en la presencia de Dios, justo después de nuestra muerte, si el Señor Jesucristo no viene antes, siempre tendremos un resto de pecado. Si a mí me llega una persona que tenga ya una edad avanzada y me dice, he llegado al límite. O sea, ya he llegado a una edad que ya de aquí en adelante ya no peco. Esa persona está bastante equivocada. Siempre tendremos un resto de pecado. Y no solo eso, sino que además siempre estará activo. Siempre estará activo. Por eso Pablo escribió en Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El apóstol sabía que no podía llegar a la perfección en esta vida. No obstante, corría hacia ella. Y esto es un punto importante. Corría hacia ella. Bueno, vamos a ver, en tercer lugar, antes de ver qué significa hacer morir lo terrenal en nosotros, debemos ver en tercer lugar qué no significa. ¿Qué es lo que no significa hacer morir lo terrenal en nosotros? Hacer morir el pecado no significa destruirlo completamente ni erradicarlo definitivamente del corazón. En esta vida no podremos conseguir eso con ningún tipo de pecado. Si, por ejemplo, pudiéramos erradicar la impaciencia en nosotros, podríamos decir que somos perfectamente pacientes, ¿verdad? Y que alguien dijera, mira, yo soy un pecador, hay resto de pecado en mí, tristemente, es verdad, lo enseña la Escritura, salvo la paciencia, la impaciencia. En la impaciencia ya soy perfecto. Hombre, encantado de conocerle. O sea, tenemos la persona perfectamente paciente. Jamás se vaya a impacientar en la vida. No. Eso no es así. Eso no es posible. Recordemos lo que acabamos de leer en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. En esta vida no podemos alcanzar la perfección con respecto a ningún pecado. Pero eso no significa que no debemos ir tras esa perfección.
Pues el mismo Pablo sigue diciendo en el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aunque no pueda ser perfecto aquí, prosigo hacia la meta. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Sí, no podemos erradicar ningún pecado en nosotros, no podemos alcanzar la perfección, pero tenemos que seguir hacia la meta, tenemos que proseguir, tenemos que luchar. Ya lo veremos más adelante. Por otro lado, hacer morir el pecado tampoco significa tratar de disfrazarlo. Muchas personas tratan de abstenerse de ciertas prácticas pecaminosas externas, visibles, pero eso no significa que ya todo esté bien. El Señor Jesús dejó claro en el Sermón del Monte que el pecado no consiste meramente en actos externos, palpables, visibles. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermanos, el adulterio no empieza cuando uno se acuesta con otra persona que no es su cónyuge. Ahí no empieza el adulterio. El adulterio comienza en el corazón. Porque simplemente dejemos de hacer ciertas cosas malas, visibles, no significa que se esté mortificando el pecado. Puede que estemos pecando en nuestras mentes. Lo que ocurre es que simplemente no se está llevando a cabo, no se está materializando externamente ese pecado, pero ese pecado ya ocurrió en nuestro corazón. Esto es lo que nos enseña la Escritura. No se mortifica el pecado por meramente disfrazarlo, ocultarlo, que nadie lo vea. Así no se mortifica el pecado. Hacer morir lo terrenal o el pecado en nosotros tampoco significa el cultivo de un carácter tranquilo y quieto. Este tipo de carácter es algo muy bueno y puede ayudar a dar muerte a muchos pecados, pero tener tal carácter en sí mismo no es un indicativo de que estamos luchando contra lo terrenal en nosotros. Muchas personas impías por naturaleza son tranquilas y quietas y sin embargo son incrédulos que se encuentran completamente entregados al pecado. No luchan contra él. Hermano, no luchamos contra el pecado cuando voy a calmarme, voy a estar más tranquilo, voy a cultivar un carácter más manso, más tranquilo. Bueno, eso está bien. Pero eso meramente no es mortificar el pecado. Puede haber eso y puede haber pecado, que no estemos dando muerte en nuestro corazón. Por último, no se hace morir un pecado cuando se sustituye por otro pecado. El hacer morir lo terrenal en nosotros tiene como objetivo llevarnos a una vida más santa, no a ir saltando de pecado en pecado. Dejo de cometer este pecado para cometer ahora otro. No. Un ejemplo podría ser lo siguiente. ¿Qué hago para vencer los pensamientos de envidia? Tengo envidia de otra persona. ¿Qué hago? Pues lleno mi mente con pensamientos de orgullo. ¿Qué envidia voy a tener yo de esa persona? Pues yo soy mucho mejor que esa persona. ¿Yo qué envidia voy a tener de esa persona? Yo soy mucho mejor, más inteligente, más guapo, más guapa, más capaz. Hombre. Ok, ya no tienes envidia, ya ahora te está llenando de orgullo. Eso no es mortificar el pecado. Bien, después de ver lo que no significa hacer morir lo terrenal en nosotros, veamos ahora en cuarto lugar lo que sí significa. ¿Qué significa hacer morir lo terrenal en nosotros? Lo que se ha traducido como haced morir, en el original griego es una palabra, y esa palabra griega significa matar, de modo que también podría haberse traducido como mortificad o matad
lo terrenal en vosotros. Como ya he dicho antes, aquí nos está refiriendo a que podamos erradicar por completo todo pecado en nuestros corazones. Mientras estemos en este mundo, todos los creyentes tendremos un resto de pecado del que no podremos deshacernos por completo, pero este concepto de matar el pecado sigue siendo válido porque en un momento dado de nuestras vidas sí podremos, por la gracia y el poder de Dios, sí podemos y podremos llegar a dar muerte a algún pecado en concreto en ese momento dado de nuestra vida. Repito, esto no significa que ya jamás volveremos a caer en ese pecado, significa que en ese momento de nuestra vida, gracias al Señor, no caímos en dicho pecado. Pudimos vencerlo, pudimos darle muerte. Bueno, ya he dicho entonces lo que significa hacer morir lo terrenal en nosotros. Significa sencillamente luchar, esforzarnos para no pecar contra el Señor. Así de sencillo. La definición es sencilla. El hacerlo es más complicado. Hacer morir lo terrenal en nosotros es luchar, esforzarnos para no pecar contra el Señor. Sabemos que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones para que podamos luchar contra el pecado. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí vemos una expresión similar a Colosenses 3:5, hacéis morir las obras de la carne, dice aquí en Romanos, y en Colosenses dice, haced morir lo terrenal. Pero, ¿qué se añade aquí en Romanos 8:13? Dice, si por el Espíritu hacéis morir. Por el poder del Espíritu Santo es que podremos llegar a no pecar contra el Señor en un momento dado. Ahora, esto no excluye nuestra responsabilidad. De hecho, estos mismos versículos nos muestran claramente que somos nosotros los que tenemos que mortificar el pecado. No lo hará nadie en nuestro lugar. Somos nosotros los que tenemos que luchar. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. O sea, está enseñando implícitamente que nosotros como creyentes combatimos contra el pecado. Hermanos, tenemos que luchar, combatir, dar muerte al pecado que aún queda en nuestros corazones. Pero, pregunta, ¿cómo podemos saber si realmente estamos mortificando el pecado? Esta pregunta es crucial para que no nos autoengañemos, pensando que estamos dando muerte al pecado cuando realmente puede que no sea así. Realmente se está mortificando el pecado cuando hay una lucha y un combate continuo contra el mismo. Repito, se está mortificando el pecado cuando hay una lucha y un combate continuo, y subrayo esto de continuo, contra el pecado. No podemos hablar de mortificación del pecado si no hay un patrón continuo y constante de batalla. Si nos esforzamos por no pecar contra Dios 1 o 2 veces a la semana, no vamos a conseguir nada. Eso es para callar nuestras conciencias. Hermanos, es como en una guerra. Si peleamos contra el enemigo un día sí y otro no, oye, estoy peleando un montón, casi todos los días. Día sí, día no. En una guerra esto no procede. El enemigo irá ganando terreno cada vez más. Porque el enemigo no va a dejar de pelear ni un día. Tenemos que luchar en todo momento contra el pecado, no darle tregua. Si le damos muerte solo de vez en cuando, es como si no hiciéramos nada. Nuestra derrota llegará tarde o temprano. Hermano, esto debe traer un santo temor a nuestros corazones. Que debemos
debemos luchar cada día y esforzarnos cada día. Hoy estoy muy cansado, muy cansada de la lucha contra el pecado, contra el mundo. Venga, voy a encender la tele y ahí lo que me llegue, venga, va. ¿No? Luchar cada día. Por otro lado, mortificar el pecado también significa que se produce un debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. Es necesario que veamos algo de progreso en nuestra batalla y un signo que nos muestra que en verdad estamos dando muerte a las obras de la carne es el debilitamiento habitual de los deseos pecaminosos. Fijaos las palabras que he usado, debilitamiento habitual. Primero, el poder de un determinado pecado en nosotros debe volverse más débil. Si en verdad le estamos dando muerte, significará que ese deseo pecaminoso ya no es tan fuerte, tan intenso en nosotros. Pero además ese debilitamiento debe ser habitual, continuado. Si resulta que un determinado pecado lo hemos vencido un día en todo el mes y el resto de los días hemos caído en ese pecado otra vez, en realidad no le estamos dando muerte, como debiéramos hacerlo. Tiene que verse algo de progreso. Si no, por último, mortificar el pecado significa atacarlo en su raíz. Y esto es muy importante. Ya dije antes que dar muerte a lo terrenal en nosotros no significa disfrazar el pecado, es decir, tratar únicamente con su manifestación externa. Hay que llegar al fondo, a la raíz. ¿Por qué se produce ese pecado? ¿Qué pensamientos o deseos hay en mi mente que me llevan a pecar? Hermanos, hay que ir al origen del pecado para mortificarlo verdaderamente. No es maquillarlo, hay que ir a la raíz. ¿Cómo ir a la raíz? Bueno, pues hay que ir a la Escritura, hay que ir a la palabra de Dios, hay que buscar consejo, hay que pedir ayuda. Hermanos, no voy a entrar en más detalles acerca de lo que sí significa la mortificación del pecado, porque en los siguientes sermones veremos algunas reglas o directrices prácticas que nos mostrarán cómo llevar a cabo esta responsabilidad tan importante. De esta forma apreciaremos más detalladamente qué significa dar muerte al pecado, y ya lo iremos viendo. Ya para concluir voy a traer algunas aplicaciones prácticas. Primera aplicación, hermanos, parémonos a pensar, a meditar seriamente en lo que hemos considerado esta mañana para ponerlo en práctica. Pastor, pero han sido muchos sermones, muchos puntos, mucha enseñanza, muchos puntos. Bueno, gracias al Señor tenemos los medios tecnológicos a repasarlo. Hermanos, parémonos a pensar, a meditar en lo que hemos visto, considerado esta mañana. Si no lo hacemos, si no hacemos morir lo terrenal en nosotros, no glorificaremos al Señor y podemos causar mucho daño a nosotros mismos, a nuestro matrimonio, a la iglesia y al testimonio de la verdad. Oremos cada día a nuestro Dios para que nos dé la gracia y el poder necesario para mortificar el pecado que aún queda en nuestros corazones, y nosotros esforcémonos, confiando en la ayuda del Espíritu Santo, pero esforcémonos para luchar contra el pecado. No desmayemos. Esta es una guerra que no terminará hasta que nos muramos. Pero hermanos, tengamos ánimo. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el Señor
que nuestro propio pecado, el diablo y el mundo juntos. Dios es más poderoso y el Señor está con nosotros para ayudarnos en esta lucha, en esta batalla. Tenemos a Dios de nuestro lado. Tenemos al Dios Todopoderoso de nuestra parte. A nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que Él nos demanda, lo que es nuestra responsabilidad. El general está ahí y es todopoderoso. Pero el general dice, a luchar. No, general, que es que tú eres todopoderoso, mira, ve tú solo. Nos quedamos aquí, lucha tú solo, que para eso eres todopoderoso. No. Es el mismo general quien nos dice a luchar. Segunda aplicación. Mi querido niño, joven, adulto, si no has creído verdaderamente en Jesucristo, si no te has arrepentido sinceramente de todos tus pecados, si no has entregado tu vida al Señor, entonces tú no podrás mortificar ningún pecado. Quizá te esfuerzas por poner parches en tu vida, quizá externamente procuras no hacer nada malo para que tus padres no te regañen o no te castiguen, o para que otros piensen bien de ti. Pero desde luego eso no es mortificar el pecado. La realidad es que tú sigues esclavizado a tus pecados y quieres hacer lo que tú quieres hacer, te da igual lo que diga la Biblia. Y pones parches aquí y allá. Eso no es mortificar el pecado. Teniendo una fachada, una apariencia de piedad, no te llevará al cielo. Lo que tienes que hacer es humillarte delante de Cristo, reconocer que eres un pecador, que pecas cada instante de tu vida y que necesitas que Cristo te salve. Eso es lo que tú tienes que reconocer. No tener una fachada, ¿sabes lo que es esto? Una máscara. Y aparentar ser piadoso o piadosa, aparentar ser creyente, no. Si sigues con esa actitud, tu destino está en el infierno. Tú, con un corazón sincero, delante de Dios, tienes que humillarte delante de Él. Reconocer que eres un pecador, una pecadora, que vas camino al infierno por causa de tus pecados y que solo hay uno que puede salvarte, el Señor Jesucristo. Cree en Él de todo corazón. Confía en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados verdaderamente delante de Dios. No es solo para que tus padres te vean. No, tú delante de Dios. Tú tendrás que dar cuentas delante de Dios, no de tus padres. En el día del juicio final, tú te pondrás delante de Dios, no delante de tus padres. A tus padres los juzgará Dios también. Confía en el Señor Jesucristo como el único que puede salvarte, perdonarte de todos tus pecados. Arrepiéntete de todos ellos. Solo así serás salvo de la condenación eterna. Solo así podrás, con la ayuda del Espíritu Santo, mortificar tus pecados. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor y Dios nuestro, te damos las gracias, muchísimas gracias, porque siendo nosotros indignos pecadores, inmerecedores de nada bueno, tú nos traes tu palabra preciosa, que es viva y eficaz. Tú nos hablas a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Oh Dios nuestro, obra en todos nosotros, para que esta palabra caiga en buena tierra y lleve fruto. Señor, que tú nos ayudes
a luchar, a perseverar en esta batalla contra el pecado. Obra con poder, oh Dios, en aquellas personas entre nosotros que no te conocen. Tú les hagas ver su hipocresía, su pecado, obra en sus corazones. Ten misericordia, vengan humillados a los pies de Cristo, en fe y arrepentimiento. Señor, danos de tu gracia para luchar cada día contra nuestro pecado remanente. No estemos tranquilos, no nos dejemos engañar, no estemos autoengañados, pensando que todo está bien cuando realmente no todo está bien. Oh Señor, te pedimos esto, que tú nos lo muestres y tú nos des de tu gracia, la ayuda de tu Espíritu Santo para seguir luchando. Te lo rogamos para tu gloria, Señor, para dar un poderoso testimonio de la verdad, para que tu reino avance, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Padre. Amén.